Continuamos en esta cuarta parte con la progresión temática. Toda situación comunicativa en donde las personas se comportan como emisores y receptores de mensajes supone siempre un intercambio de información conocida y de información nueva. Esa progresión temática es lo que permite que la información avance durante un intercambio. Acá tenemos esta noción de texto y párrafo. El párrafo es una porción del texto encerrada entre puntos y aparte, puede contener varios períodos señalados por puntos y coma. A cada párrafo le debe corresponder una única idea. Este planteo, o sea, el hecho de que tenemos que un párrafo está formado por una sucesión de oraciones encerrada entre puntos, punto seguido, que puede tener punto y coma, que puede tener comas, es simplista, pero al mismo tiempo es muy útil para que, digamos, entendamos esa idea del párrafo. Lo más importante es que debe existir esa unidad de sentido entre las oraciones que forman el párrafo. Esa unidad de sentido está, digamos, destacada por la presencia de elementos cohesivos o de elementos tipográficos. Pero además tiene que tener una buena estructura interna. Un buen párrafo debe contribuir a aportar información al texto como una totalidad. Tipologías textuales. Bueno, en el proceso de comprensión de un texto, todo lector debe reconocer que hay distintos formatos, teniendo en cuenta los distintos tipos de textos. Ese reconocimiento de las superestructuras textuales, también llamadas estructuras esquemáticas, influyen mucho en el proceso durante la comprensión. Van Dijk y Kinch, que es uno de los lingüistas que a mí más me gusta, propone el modelo cognitivo para abordar este tema de la comprensión textual, teniendo en cuenta el texto como una unidad de análisis. Si yo reconozco la superestructura del texto, voy a tener más facilitado el proceso de comprensión. En todo texto siempre se da un contenido y una forma. Los contenidos serían la información que presenta el texto, mientras que la forma es la manera en la que esa información aparece organizada. La forma varía y depende de factores muy diversos en cada texto. Corresponde a lo que nosotros conocemos como tipos de textos, ya sean cartas, noticias periodísticas, narraciones, prospectos, poemas, textos dramáticos, memorándum, circulares, bueno, en fin, hay una multiplicidad de estructuras o superestructuras textuales. Esos esquemas o los esquemas de esas formas de los textos configuran lo que se conoce como superestructura o forma. ¿Y cómo están organizados o cómo están divididos y qué es lo que vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar con estas superestructuras, la narrativa, expositiva, argumentativa e instructiva. Vamos a hacer hincapié en las tres primeras, que es la que nos interesa en esta materia, narrativa. Empecemos. La superestructura narrativa. En este tipo de texto, el autor pretende referir acciones de agentes humanos o no humanos que provocan emoción, interés o sorpresa. Esas acciones pueden estar establecidas a través de relaciones de causalidad y ocurren en un tiempo y en un espacio más o menos determinado y específico. El tiempo y el aspecto verbal cumplen una función fundamental porque los acontecimientos se desarrollan dentro de un tiempo y se relacionan además causalmente entre sí. También es importante distinguir entre el autor y el narrador. El narrador sería la voz en la que el autor delega su propia voz y adquiere distintos puntos de vista. Con respecto a la trama, se pueden identificar diferentes partes. La situación inicial u orientación, que es cuando se presentan los personajes, su localización en el espacio y el tiempo, y las relaciones que mantienen entre sí. Ese equilibrio es roto por una complicación, que es cuando se rompe esa situación inicial y se va, digamos, desarrollando el nudo de la historia. Y por último tenemos la resolución, que es como la vuelta al equilibrio inicial. Ese resultado puede ser positivo o negativo, pero siempre se vuelve al equilibrio inicial. La situación final y el coda, que sería como la evaluación final a partir de los hechos relatados,
o moraleja aparece en algunos casos, como por ejemplo la fábula o los apólogos. Este es como una esquemita de la superestructura narrativa. Tenemos la situación inicial, que es la presentación del espacio, el tiempo y los personajes sin que intermedie ningún tipo de conflicto. La complicación, que es la ruptura del equilibrio, donde se van desarrollando los diferentes episodios. La resolución, es que sería el restablecimiento del equilibrio. Y la situación final o desenlace, que muchas veces puede venir acompañado de una moraleja, teniendo en cuenta el tipo de texto. Después tenemos la estructura o superestructura expositiva, que es la que pretende dirigir la información. Tiene una intención totalmente objetiva, que es informar, aportar datos, conocimientos, acontecimientos, detallar un proceso, un fenómeno. ¿Y cuál es la intención de este tipo de texto? Explicar y dirigir la explicación. Son las dos intenciones fundamentales. Intentan especificar la información presentada y establecer relaciones entre los datos. Para eso se aportan abundantes marcas paratextuales. ¿Cuáles son las categorías canónicas del texto expositivo? ¿Cuáles son las distintas partes? Tenemos introducción, desarrollo y conclusión, es decir, que es una estructura tripartita. La introducción presenta el tema, los objetivos, para poder captar la atención del emisor, ¿sí? El desarrollo es la exposición y la expansión del tema, agregando información nueva, para que el tema pueda ir avanzando. Y la conclusión es como un retome de lo que se dijo en la introducción de la presentación, sin agregar información nueva, y se cierra la idea central del texto. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que introducción no posee marcas lingüísticas específicas, el desarrollo puede tener diferentes marcas, allí lo vemos a través de las estrategias expositivas, y la conclusión sí presenta marcas de cierre como así, finalmente, en conclusión, para cerrar, para terminar. Bueno, no se agota en este elipse que yo les he puesto acá, las marcas lingüísticas. ¿Cuál es la superestructura o silueta? Este cuadrito que les presento acá. En el desarrollo tenemos los diferentes o las diferentes estrategias expositivas, como descripción, definición, ejemplificación, analogía, comparación, paráfrasis. Y tengan en cuenta que introducción y conclusión son categorías optativas, pueden estar o no presentes en el texto. En cambio, el desarrollo es una categoría canónica obligatoria, siempre tiene que estar. Un texto puede presentar introducción y desarrollo, o puede presentar desarrollo y conclusión, o puede presentar introducción, desarrollo y conclusión, y por último puede ser solamente desarrollo. Bueno, vamos a las categorías procedimentales. ¿Cuáles son? Las vamos a nombrar rapidito y las vamos a explicar en un próximo video porque no vamos a alcanzar a cerrarlas a todas acá en una explicación detenida. Descripción, definición, clasificación, comparación, contraste, problema, solución, seriación, ejemplificación, analogía, paráfrasis, causalidad, explicación. Y después tenemos que ver las categorías paratextuales que aparecen desarrolladas acá. Y por último, la superestructura argumentativa, que todavía no hemos alcanzado a explicarla y va a quedar para después del receso. ¿Sí? Bien. Básicamente este es el cuadernillo. Y lo que me quedaría por explicarles serían las categorías procedimentales o estrategias expositivas, como ustedes lo quieran determinar, o procedimientos expositivos dentro del texto expositivo, que lo vamos a hacer en un próximo video.